Hola, buenas a todos. Vamos a empezar este tema que tenemos como proyecto de regulación y coordinación de los animales, y os he preparado este vídeo como base para los trabajos que tenéis que realizar vosotros, los diferentes grupos, ¿vale? El índice que vamos a seguir va a ser primero hablar de los sistemas de coordinación, luego hablar del sistema nervioso, lo que es el impulso nervioso, lo que es la sinapsis, y luego, como hemos hecho en otros aparatos y sistemas, a lo largo de este curso, pues hablaremos del sistema nervioso tanto en invertebrados como en vertebrados, cómo aumenta su complejidad y su evolución. Hablaremos posteriormente de receptores y efectores, y luego por último trataremos el sistema hormonal, igual, hablaremos de hormonas en invertebrados e invertebrados, haremos hincapié en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis de vertebrados y hablaremos de otras glándulas endocrinas y sus funciones. Para empezar, hemos de decir que los animales poseen dos sistemas de regulación y coordinación, el sistema hormonal y el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que da respuestas rápidas, pero de corta duración, ¿vale? Y generalmente está llevado por impulsos nerviosos, lo cual lo hacen unas células llamadas neuronas. El sistema hormonal, sin embargo, sus respuestas son lentas, pero son muy largas en el tiempo. Y son controladas por hormonas que producen una serie de glándulas llamadas endocrinas o glándulas hormonales. Aquí tenéis un cuadro que os he puesto para que podáis distinguir las diferencias entre los dos sistemas. Vamos a empezar hablando del sistema nervioso como el conjunto de órganos encargados de recibir, integrar y transmitir las informaciones procedentes tanto de fuera como del interior del organismo, y luego controlar las respuestas que ese organismo da. Para ello hay una serie de estructuras y vamos comentándolas, que serán desde los receptores que reciben los estímulos, las vías nerviosas sensitivas o aferentes que llevan esas señales hasta los centros nerviosos, los moduladores o centros nerviosos que son los coordinadores, y las vías nerviosas motoras eferentes que van a dar respuesta que los centros nerviosos han dado a través de los efectores. Estos efectores pueden ser o bien músculos o bien glándulas. Perdón. El impulso nervioso es la transmisión de señales que llegan a las neuronas. ¿Cómo se realiza? Pues se realiza a través de una despolarización que sufre la membrana plasmática de la neurona, como veis aquí, por la entrada de iones sodio, hace que el interior de la membrana se cargue más positivamente, y esta despolarización es la transmisión de la señal. Esta señal va viajando, esta despolarización va viajando, y así se va transmitiendo la señal hasta llegar al final del axón, y de axón pasará de una neurona a otra a la dendrita del siguiente axón. Pero cuidado, no hay contacto físico entre las neuronas, por lo tanto lo que hay es un espacio sináptico, y entonces lo que se produce es la llamada sinapsis, es decir, del axón, cuando llega la información, una serie de neurotransmisores son segregados a este espacio y son recogidos por la dendrita de la neurona posterior, y así se transmite la información de una a otra neurona. Aquí tenéis otro esquema donde podéis ayudaros para explicarlo. Bien, ahora vamos a hablar del sistema nervioso tanto en invertebrados como en vertebrados. Para empezar, en la escala evolutiva, veremos que los invertebrados, según van aumentando su complejidad, van a tender a polarizar y dirigir las corrientes en circuitos unidireccionales, que se van incrementando las fibras nerviosas de mayor diámetro, que va a haber cada vez un mayor número de células nerviosas que se van a ir concentrando en los llamados ganglios, y que se va produciendo una encefalización en la parte anterior que llamaremos cabeza. Generalmente el sistema nervioso en vertebrados se va a situar en posición ventral. Vamos a ir viendo los grupos generales de invertebrados, como siempre. En nidarios, como tiene una simetría radial, pues va a presentar una red de células nerviosas distribuidas uniformemente por todo el organismo. Sin embargo, ya en platelmintos, como tenemos una simetría bilateral, vamos a ver que se van a situar un par de ganglios en la región anterior, y a lo largo de ellos van a surgir dos cordones nerviosos que se extienden por todo el cuerpo. En anélidos, ya más evolucionados, pues vamos a ver que presentan dos cadenas ganglionares a lo largo de toda la posición ventral, pero que al llegar a la zona bucofaríngea van a ir a situarse en la posición dorsal y formando lo que son los ganglios cerebroideos. En moluscos ya presentan varias concentraciones de ganglios cerebroideos, ganglionares, cerebrales, en diversos puntos que hacen que el sistema nervioso sea más complejo. En artrópodos es muy parecido a lo que hemos visto en anélidos, pero aún más complejo aún. Vemos que ya hay más regiones de ganglios torácicos y que en la zona cefálica veremos lo que va a ser ya una unión de ganglios que lo que podemos conocer casi como un cerebro.
Sin embargo, en el equinodermos vemos que tienen otra simetría radial y por lo tanto un sistema bastante primitivo. Tiene un anillo perisofágico y a raíz de él surgen unos cordones nerviosos radiales. En el caso de vertebrados, vemos que en la evolución el sistema nervioso se dispone ya en posición dorsal. Como sabemos ya, lo hemos estudiado en ontogénesis, se origina el desarrollo milenario a partir del ectodermo, el sistema nervioso. Y la parte anterior se ensancha y da lugar al encéfalo y la parte posterior a la médula espinal, que son las dos partes de las que consta el sistema nervioso central. El otro sistema nervioso que tenemos es el periférico, que son las conexiones con los receptores y con los efectores. El sistema nervioso central está formado, como hemos dicho, por el encéfalo y por la médula espinal. Está protegido por dos cubiertas, una que son los huesos, que son el cráneo, en el caso del encéfalo, y la columna vertebral, en el caso de la médula espinal, y otra membranosa, que son las meninges. El encéfalo surge a partir del tubo neural y se forman tres vesículas cerebrales, que son las primarias, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. A raíz del prosencéfalo y el robencéfalo también se vuelven a dividir en dos, constituyendo al final 5 vesículas. Aquí os he puesto un dibujito esquema donde podéis ver cómo de estas tres primeras vesículas surgen en 5, que son el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, y a raíz de cada uno de ellos, después del desarrollo, va a dar al organismo cada una de las estructuras que podéis ver en este esquema. Aquí os he puesto varias imágenes sobre lo que sería el encéfalo, con diversas partes, para podéis trabajar y ampliar sobre ello, en diferentes vertebrados, como vemos aquí, diferentes posiciones, diferentes características de cada uno de los 5 grupos de vertebrados y diferentes esquemas para que podáis ampliar esta información. La médula espinal se extiende desde la base del encéfalo hasta la segunda vértebra lumbar y presenta un espacio en el centro que se llama apéndimo y contiene también el líquido cefalorraquídeo. En este caso, al contrario que en el encéfalo, los cubos neuronales se sitúan hacia el interior, formando la sustancia gris, y hacia el exterior los axones, dando la sustancia blanca. Aquí veis un esquemita de cómo sería un corte de la médula espinal. El sistema nervioso periférico se origina a partir del sistema nervioso central y su función es conectar todos los receptores y efectores. ¿Vale? Tenemos dentro del sistema nervioso periférico el sistema somático, que son los nervios craneales que salen del cráneo, evidentemente, y los raquídeos que salen de la médula espinal. Y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo lo vamos a poder dividir en dos, el simpático y el parasimpático, y aquí también os he puesto un esquema de las diferentes funciones antagónicas que presentan los dos sistemas. La integración nerviosa es el mecanismo nervioso más simple y probablemente el más primitivo, que produce una respuesta específica ante un determinado estímulo. Es lo que se llama arco reflejo, ¿vale? El efecto de la actividad de un arco reflejo es lo que conocemos como acto reflejo o reflejo. Bueno, pues aquí tenéis un esquema para poder trabajarlo también. Posteriormente ya entramos en lo que son los receptores y efectores. Los receptores son células que se han especializado en captar determinados estímulos y transformarlos en impulsos nerviosos, como hemos visto antes, ¿vale? Entre las características que podemos destacar de los receptores son su especificidad, su adaptación, su intervalo en tiempo de los estímulos, ¿vale? El origen, si es epitelial o es neuronal, todo eso es algo que tendréis que ir trabajando. Aquí os he puesto también, según su localización y según el tipo de receptor, pues vas a ver que pueden ser quimio, termo, mecano, fotorreceptores, nociceptores, y bueno, podéis hablar de diferentes tipos de receptores en los diferentes invertebrados y vertebrados y cómo han ido evolucionando. Os puedo contar, por ejemplo, que en el caso del fotorreceptor que presentan los cefalópodos es tan sumamente evolucionado como puede ser el del nuestro, los mamíferos, ¿vale? Y en eso podéis trabajar un poco. Pues así se puede trabajar en los diferentes receptores que tenemos. Perdona, me he adelantado. Entre efectores sabemos ya que tenemos dos tipos de efectores. Uno que está basado en el aparato locomotor, músculos y huesos, que son la parte activa del movimiento, los músculos, ¿vale? Y los diferentes tipos de músculos van a tener diferentes tipos de contracción y diferente tipo dependiendo del órgano al que se refieran. El otro tipo de respuesta va a ser el que se va a dar a través del sistema hormonal, es decir, las glándulas, y eso es en el que entra el trabajo del tercer grupo, el sistema hormonal. Las hormonas son unos compuestos orgánicos, generalmente proteínas y lípidos, elaborados en las glándulas endocrinas, ¿vale? Que estas glándulas endocrinas vierten esas hormonas al sangre, a los sistemas circulatorios, y son transportados hasta el órgano que se llama órgano diana, o célula diana, depende. Aquí tenéis un ejemplo por lo que serían invertebrados, para que podáis trabajarlo.
En este caso veis cómo vemos el control hormonal de la metamorfosis de insectos. Aquí tenéis más ejemplos. También distinguir diferentes tipos de hormonas. Algunas son proteínas, otras son lípidos. Aquí os pongo un ejemplo para que podáis investigar y ampliar esta información respecto a los tipos de hormonas. Un caso que explicar y concretar, en el caso de vertebrados, es la regulación hormonal que tenemos en el eje hipotálamo-hipófisis, ¿vale? Las neurosecreciones del hipotálamo pasan por vía sanguínea a la adenohipófisis y actúan sobre células diana y activan segregando las hormonas correspondientes al torrente sanguíneo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo como la adenohipófisis, ¿vale? Está segregando, estimula la tiroides y tiroides segrega las hormonas correspondientes. Aquí tenéis otro esquema de lo que sería el hipotálamo, como informa al lóbulo anterior y al lóbulo posterior también, donde se liberan las hormonas necesarias para que se produzcan y hagan los efectos que me tenéis que explicar, ¿de acuerdo? Y aquí os he puesto para finalizar un esquema de las diferentes glándulas que hay en vertebrados, así como las hormonas principales que segregan y pues su acción, regulación o función que tienen en el organismo. Bien, pues esto es un poco un vídeo base para que podáis ampliar la información de cada uno de los 3 grupos que hemos visto, ¿vale? Espero que con ello podáis hacer vuestras respectivas presentaciones y vídeos y ampliar toda esta información y que quede clara para todos. Venga, suerte, un saludo.